Buen día, jóvenes. Vamos a hacer un ejercicio de fuerzas en el espacio. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Entonces para el siguiente ejercicio nos están diciendo que existe una torre y esa torre básicamente está anclada en tres puntos, ¿sí? En un punto B, C y D. Y nos están diciendo también que existe una tensión, la tensión del cable AB, y la tensión del cable AB es de 2100 newton. Y entonces nos piden que determinemos las componentes de la fuerza que ejerce esta tensión a esta base, ¿sí? A la base B. Y entonces, veamos. Dijimos que cuando queríamos analizar la fuerza ejercida sobre un punto, para este caso va a ser la fuerza ejercida sobre B. Necesitábamos determinar que existía una fuerza y esa fuerza estaba multiplicada en producto punto por un vector unitario. Y entonces empecemos trabajando. Y veamos qué conocemos. De lo que tenemos acá, nosotros conocemos quién es la fuerza. La fuerza está definida por la tensión, porque nos dicen la fuerza ejercida por la tensión. Entonces, para este caso, la fuerza va a ser 2100 newton. Y entonces lo que nos queda es determinar quién va a ser el vector unitario. Y entonces determinemos el vector unitario. Para definir al vector unitario, nosotros lo que sabemos es que aquí existe una fuerza que está siendo aplicada a este punto B. Y entonces, por lógica, tratemos de analizar qué está pasando. Está tratando de desplazar a toda esta base, vean el soporte, hacia arriba en Y, ¿sí? Va a tratar de llevarlo a un Y positivo, pero va a tratar de llevarlo hacia, lo va a tratar de jalar sobre X y va a tratar de jalarlo sobre Z. Entonces va a tratar de desplazar hacia acá y hacia arriba. Y entonces, si aquí existe la fuerza, aquí también tiene que existir el vector unitario. Eso lo definimos en el video anterior. Y entonces definamos ahora el unitario. Para definir el unitario dijimos que necesitábamos saber cuál es la magnitud de este cable. Y entonces veamos la ubicación del cable. El cable, la fuerza que vamos a tratar de analizar es la fuerza que va de B hacia A. Y entonces nosotros necesitamos definir un vector que va de B a A. Y entonces veamos. ¿Quién es A? A es el punto que está ubicado en la torre, básicamente está ubicada sobre X en el origen. Sobre Y está ubicada el punto a 20 metros, ¿sí? A 20 metros. Y sobre Z tampoco está desplazado. Y entonces también está ubicado a 0. Ahora veamos la ubicación del punto B. El punto B está ubicado en X. Dice que en X está desplazado, si esto es X, en X está desplazado 4 metros. En Y asumimos que está todo a nivel del suelo. Y entonces en Y está en el origen. Y en Z nos están diciendo que está siendo desplazado 5 metros. En la imagen que vimos que les proyecté al inicio del ejercicio,
se ve más claro este bosquejo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, B está ubicado a 4, 0 y 5, y A está ubicado a 0, 20, 0. Y entonces, ¿quién es el vector BA? De B a A, nosotros habíamos definido que necesitamos un diferencial de X, un diferencial de Y y un diferencial de Z. ¿Quién es el diferencial de X? Si vamos de B a A, estamos diciendo, punto inicial es 4, punto final 0, punto inicial, perdón, de B a A vamos del punto final al punto inicial. ¿Quién es el final? ¿A dónde llegamos? ¿Quién es el inicial? ¿De dónde salimos? Estamos saliendo de B y llegando a A. Entonces decimos que es 0 menos 4. B, Y, salimos de 20 y llegamos a 0. Y en Z, salimos de punto final 0 a 5. Y entonces esto sería nuestro vector, básicamente, BA está definido como el vector diferencial de X menos 4, diferencial de Y 20, diferencial de Z menos 5. Si conocemos al vector, también podemos conocer cuál es la magnitud o cuánto mide ese cable y cuánto mide el cable, o sea, cuánto es D. Y entonces D dijimos que lo definíamos como el módulo de BA. ¿Y quién es el módulo de BA? No era otra cosa que sacar la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Menos 4 al cuadrado más 20 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y entonces realicemos la operación. Y esta operación nos da 21 metros. 4 cuadrado más 20 cuadrado más 5 cuadrado 21 metros. Y entonces, ¿quién es el vector unitario? Y el vector unitario dijimos que lo definíamos como la componente en X partido la magnitud, la componente en Y partido la magnitud y la componente en Z partido su magnitud. Y entonces veamos. El unitario, básicamente, estamos diciendo, ¿quién es la magnitud? La magnitud va a ser 21 multiplicado por todas las componentes. Y las componentes son menos 4, 20, menos 5. Y entonces, ahora tenemos definido al unitario, ¿sí? Ya conocemos el unitario y ya conocemos a la fuerza. Y entonces definamos que la fuerza ejercida sobre B va a ser igual a la fuerza por el unitario. La fuerza sabemos que es 2100 multiplicado por el unitario. ¿Y quién es el unitario? Un 21avo de menos 4, 20, menos 5.
Esto equivale 2100 dividido 21, 100 menos 4, 20 y menos 5. Y entonces, ¿quiénes son las componentes? Y las componentes van a ser menos 400, 2000, menos 500. Y entonces decimos, la fuerza en X es igual a menos 400. La fuerza en Y es igual a 2000. Y la fuerza en Z es igual a menos 500. ¿Sí? Y con eso tenemos las componentes de la fuerza ejercida por la tensión, ¿sí? La fuerza ejercida por la tensión sobre el punto B. Y con eso ejemplificamos la teoría del ejemplo anterior, del punto de fuerzas en el espacio. Buen día, jóvenes.